Este domingo vamos a comentar la primera y la última frase del Evangelio. La primera frase del Evangelio dice así, es una frase muy tierna y muy profunda. Dice así esta frase: no temas, pequeño rebaño, porque vuestro Padre ha tenido a bien daros el reino. O sea, que todos nosotros somos portadores del reino. Así nos lo ha dicho Jesús. Vuestro Padre ha tenido a bien daros el reino. Y el reino de Dios no es un lugar al que iremos después de la muerte, como algunas veces pensamos. El reino de Dios está dentro de nosotros. Y no es que lo diga yo, lo dice el mismo Jesús. El mismo Jesús nos dice: el reino de Dios está dentro de vosotros. Y si no aceptamos esta verdad que nos ha dicho Jesús, que el reino de Dios está dentro de nosotros, si no aceptamos esta verdad, es muy difícil que podamos vivir la realidad de que somos portadores del reino de Dios. ¿Pero qué es el reino de Dios? Porque hablamos mucho del reino de Dios, lo escuchamos mucho en el Evangelio, el reino de Dios, pero ¿qué es el reino de Dios? Vamos a explicar brevemente qué es el reino de Dios, porque Jesús está constantemente hablando del reino de Dios. Jesús está constantemente hablando del reino de Dios. Incluso en el Padre Nuestro, ¿qué es lo que nos dice? Venga a nosotros tu reino. Eso es lo que nos dijo Jesús cuando nos enseñó el Padre Nuestro, que teníamos que pedir que viniera a nosotros el reino de Dios. Entonces, ¿qué es el reino de Dios? A veces pensamos que el reino de Dios es la Iglesia, y no es así. Son conceptos relacionados, pero muy distintos. La Iglesia es la comunidad de los creyentes, y el reino de Dios es el gobierno, es la acción de Dios en el corazón de todos los hombres, es la acción de Dios en los corazones de toda la humanidad. La Iglesia es un medio para anunciar y para manifestar el reino de Dios, pero no es el reino de Dios en sí mismo. El reino de Dios se refiere a la acción de Dios en los corazones de las personas, pero de todas las personas del mundo. Dios actúa en el corazón de todos nosotros. Y el reino de Dios es más amplio que la misma Iglesia. Y eso que la Iglesia, la palabra católica, significa universal. Pues aún así, el reino de Dios es más amplio que la Iglesia, porque abarca a toda la humanidad. En cambio, la Iglesia abarca a los creyentes en Cristo. Pero es que el reino de Dios abarca a toda la humanidad. Por lo tanto, la Iglesia está dentro del reino de Dios, pero el reino de Dios es un concepto más amplio que el de la Iglesia. Y el reino de Dios es presente y es futuro, porque el reino de Dios ya está actuando en los corazones de las personas. En ese sentido, el reino de Dios es presente. Pero es que el reino de Dios también es futuro. ¿Por qué futuro? Porque el reino de Dios llegará a su pleno cumplimiento en la segunda venida de Cristo. Y el reino de Dios es transformador. ¿Por qué es transformador? Porque Dios sigue actuando en los corazones de todas las personas de la humanidad, aunque incluso no conozcan a Jesucristo. Dios sigue actuando en los corazones de esas personas para construir, por un lado, un mundo mejor y también para hacer mejor a esas personas, para hacerlas mejores, pero también para que esas personas alcancen la salvación. Porque todos nosotros, incluso aquellas personas que no conocen a Jesucristo, llevamos una ley escrita en nuestros corazones, que es que hay que hacer el bien y evitar el mal. Y Jesucristo quiere eso, construir un mundo mejor, que nosotros seamos mejores y que alcancemos la salvación. También las personas que no conocen a Jesucristo. Eso sí, todas las personas que alcancemos a la salvación, que alcancemos ese encuentro con Cristo, conozcamos o no conozcamos a Jesucristo, será siempre gracias a la redención de Jesucristo, porque Cristo ha entregado su vida por nosotros y nos ha salvado. Y la Iglesia anuncia el reino de Dios, porque nosotros somos
portadores del reino de Dios. Bien claro nos lo ha dicho Jesucristo en el Evangelio de hoy, en esta primera frase. Dios ha tenido a bien daros el reino. Así que somos portadores del reino de Dios. Por lo tanto, todos nosotros que somos iglesia tenemos que anunciar el reino de Dios, porque la iglesia está dentro del reino de Dios y tenemos que anunciar el reino de Dios. ¿Por qué? Porque si no, estamos limitando a las personas en algo importante. Y es que conozcan a Jesucristo, que se enamoren de Él, que conozcan su palabra, que tengan acceso a los sacramentos, los cauces principales por los cuales el Señor nos da su gracia. Si esto no lo hacemos nosotros que somos portadores del reino de Dios, no le ofrecemos esto a las personas que no conocen a Jesucristo, aunque estén en el reino de Dios, siempre van a tener un déficit, que es el no poderse enamorar de Jesucristo, el no conocerle en esta vida. Y eso nos tiene que doler a los cristianos, para que conozcan a Jesucristo, para que se enamoren de Él, para que tengan acceso a los sacramentos. Esto nos tiene que doler a los cristianos, que muchas personas no conozcan aún a Jesucristo. Sí es verdad que están dentro del reino de Dios, pero todavía no conocen a Jesucristo. Y nosotros, los que estamos en la Iglesia, que somos portadores del reino de Dios, tenemos ese deber, el deber de anunciar el reino de Dios. Y acabamos comentando la frase del Evangelio de hoy, que dice así: a quien mucho se le dio, mucho se le exigirá. Al que mucho se le confió, más se le pedirá. Y esta frase nos tiene que hacer pensar mucho, porque es una gran llamada a la responsabilidad que tenemos todos los cristianos, a los cuales se nos ha dado no mucho, muchísimo. Y es una responsabilidad también muy grande para nosotros, porque como dice Jesucristo en el Evangelio de San Lucas, lo que has recibido gratis, tienes que darlo gratis. Nosotros hemos recibido algo gratis muy grande, que es nuestra fe, que es conocer a Jesucristo. Y eso tan grande que se nos ha dado, a la vez también conlleva una responsabilidad muy grande, que es compartir todo lo que el Señor nos ha entregado. El otro día, hablando con mi obispo, de otro obispo, yo le decía así en tono de broma: madre mía, qué responsabilidad más grande tienen ustedes los obispos. Es que son sucesores de los apóstoles. Es que esa es una responsabilidad grandísima. Y me contestó mi obispo: sí, y vosotros los sacerdotes sois alter Christis, que quiere decir otros Cristos. Todos tenemos una gran responsabilidad en la Iglesia. El Señor nos ha concedido muchísimo, pero es tan grande que nos ha concedido el Señor, todo eso tan grande que nos ha concedido el Señor, que no es una sola cosa, que son muchísimas cosas, el Señor quiere que las compartamos. Lo que tantas veces hemos recordado en la parábola de los talentos. El Señor nos da muchos dones, pero también esos dones tienen que repercutir en los demás. Y esa responsabilidad tan grande la tenemos todos. Vosotros los seglares también tenéis que vivir esta frase: a quien mucho se le dio, mucho se le exigirá. A nosotros el Señor nos ha concedido esa gracia tan grande por el bautismo, que es el hecho de ser hijos de Dios. Y tenemos que vivir de acuerdo con esa dignidad tan grande. También nos ha dado la palabra, tenemos que anunciarla, tenemos que vivir la caridad con los demás, que nuestra fe no se quede solamente en rezos y oraciones, tiene que traducirse en hechos, tiene que traducirse en obras de amor. Tenemos que también que frecuentar los sacramentos para recibir las gracias del Señor. Ahí tenemos una gran responsabilidad. A quien mucho se le dio, mucho se le exigirá. Y sigue diciendo la frase: a quien mucho se le confió, más se le pedirá. El Señor nos ha confiado mucho. Nos ha confiado a los demás, sobre todo a los padres. A los padres el Señor os ha confiado vuestros hijos, nada más y nada menos.
Y todo padre cuando bautiza a un hijo se está comprometiendo a educarlo en la fe. Se le ha confiado el don del bautismo a los padres, para que los padres eduquen a sus hijos en la fe. Se les ha confiado también la salvación de los hijos. Cuando son pequeños hay que educarles en la fe, para que desde el principio esos hijos tengan acceso a las gracias que el Señor nos da a través de los sacramentos. Todo eso nos lo ha confiado el Señor a nosotros, nos ha confiado su palabra, para que se la anunciemos a los demás. Todo eso nos ha confiado el Señor. A quien mucho se le confió, más se le pedirá. Pero es que además de esas cosas que hacemos, por ejemplo, cuando bautizamos un hijo, no solamente estamos aceptando, estamos reconociendo que el Señor nos ha confiado algo, sino que además le estamos haciendo la promesa al Señor dentro de un sacramento y normalmente dentro de una misa, que es comprometernos a educar a ese hijo en la fe. El Señor nos confía cosas muy grandes, pero no es para que las guardemos, sino para que las hagamos vida, y para que las hagamos vida en las personas. Y esto es realmente grande. Pues vamos a pedirle al Señor esta tarde que le hagamos caso a estas dos grandes frases que nos ha dicho el Señor, que nos dé la luz suficiente para entenderlas y para llevarlas a la vida. Que así sea.